venimos a exponerles lo que se está trabajando en el INPLAN por parte del municipio de Toluca para tener nuestro muy urgente plan integral de movilidad municipal. ¿Qué es y para qué sirve? Ya se dijo mucho, es evidente la necesidad de que tengamos una planeación integral de muchos factores que afectan la movilidad, que no únicamente tienen que ver con transporte, tienen que ver con vivienda, tienen que ver con comunicación hacia la población de qué es lo que se está haciendo para que se sepa usar, ¿no? Hemos insistido mucho en que la gente no puede respetar aquello que no conoce, entonces es muy importante que se involucre a la ciudadanía, que se le explique y que conozca lo que se va a realizar para que se pueda considerar sus necesidades, sus opiniones y para que sepa cómo utilizarlo de la mejor manera. El plan movilidad que se está trabajando en Toluca es una herramienta muy importante considerar que es a mediano y largo plazo. No es únicamente al corto plazo, tenemos que prepararnos para lo que viene. Necesitamos mejorar las condiciones de nuestra movilidad urbana para que sea más segura y sostenible, que mejore la calidad de vida de los habitantes, la conectividad del municipio y garantice la equidad de la población a través del desarrollo urbano y rural equilibrado, la consolidación de la estructura, promoción y participación en el ordenamiento del transporte público y de carga, reducción de congestión vehicular y fomento de modos alternativos de traslado. ¿Quién lo hace? Bueno, en este caso se está haciendo a través del INPLAN. La elaboración de este plan reúne un equipo multidisciplinario muy importante formado por especialistas, de los cuales aquí veo varios de los que nos ayudan. Es muy importante que se involucre gente de diversos sectores, tenemos ONGs, tenemos diferentes áreas de gobierno, el sector de transporte, desarrollo urbano, vivienda, medio ambiente y cambio climático es fundamental, ONGs de carácter tanto local como Tlaloc e internacional como ITDP y EMBAR que también están involucrados, así como especialistas con amplia experiencia en proyectos exitosos que ya se han implementado con anterioridad. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, primero tenemos un marco jurídico al que tenemos que apegarnos, tenemos que tener un diagnóstico importante de cuáles son las condiciones de movilidad, es decir, cómo estamos y a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar ahí, ¿no? En cuanto a los estudios previos que se tienen, es una pregunta que se me quedó en el tintero para el doctor Iracheta, espero podérsela hacer después. Las condiciones de movilidad cambian vertiginosamente. Es decir, las condiciones de movilidad, por ejemplo, en la Ciudad de México, a raíz de la implementación de Ecobici, son muy diferentes de lo que eran antes de 2009 o 2010. Y en Toluca también cambian muy rápido. Entonces es un gran reto empatar un poquito el proceso serio de planeación que se tienen que seguir para los proyectos de movilidad con este cambio tan rápido que tiene el desarrollo urbano y la movilidad de la población. En cuanto a los estudios previos que se tienen, hay unos muy valiosos que vamos a incorporar. Definitivamente el que se está haciendo por la Secretaría de Medio Ambiente a través del Centro de Estudios Mario Molina va a ser una herramienta fundamental para ello. Quiero comentarles que estamos nosotros empezando a realizar un estudio de movilidad para el municipio de Toluca, que sí es mucho más detallado, en el que esperamos recoger información actual, que se apropia y que nos permita tener estadísticas no únicamente de origen y destino, sino de los modos de transporte, de cuánto le cuesta a la gente moverse, cómo es la realidad de las familias, en qué se mueven y por qué se mueven así. Y el objetivo primordial de esto es que se puedan hacer menos viajes y que los viajes sean más cortos y efectivos. Para ello tenemos una herramienta muy importante que está por publicarse, que es el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca, que ya contempla los usos de suelo y la restricción para los desarrollos habitacionales en la periferia, ¿no? En lugares que no cuentan con servicios y complican mucho las condiciones de vida y demeritan mucho la calidad de vida de la población al aumentar tanto sus tiempos de traslado hacia el centro. Es decir, se va a fomentar la mezcla de usos de suelo para que los viajes puedan ser más cortos y efectivos, y al ser más cortos también se puedan hacer en otros modos de transporte. A lo mejor que se pueden hacer trayectos que antes únicamente se hacían en automóvil, que se pueden hacer en bicicleta, o que si hacían un recorrido muy largo en transporte público pueden hacerlo o más corto, o en vez de tomar 3 autobuses que pueda hacer uno, o que puedan incluso caminar, ¿no?, hacia los lugares hacia donde van. ¿Qué beneficios obtendremos? Bueno, creo que la cuestión en salud y en medio ambiente es evidente. En el momento en que nosotros logremos reducir los viajes y mejorar las condiciones de movilidad y fomentar el uso racionado del automóvil, el ordenamiento del transporte público y la utilización del transporte no motorizado,
pues habrá un impacto importante en cuestión de medio ambiente, así como en la calidad de vida de la población al reducir sus tiempos de traslado. Estas son las estrategias que se incluyen dentro del plan, que son muy importantes para mejorar las condiciones de movilidad de Toluca. Cada una de estas estrategias ya cuenta con proyectos en proceso o bien ya en operación. En cuanto a infraestructura peatonal, hay un programa ya de mejoramiento de banquetas y cruces peatonales donde se están incluyendo los cruces de abanico, las guías podotáctiles, las franjas en las aceras. En cuanto a infraestructura ciclista, aquí muy importante, dice hay red de ciclovías, pero normalmente la gente cree que todos son ciclovías confinadas como las que se conocen y no. La infraestructura ciclista es muy variada y hay muchas estrategias para que la bicicleta pueda moverse por la ciudad como un vehículo, ¿no? Y no como una cuestión recreativa, ¿no? También tendremos nuestro programa de bicicleta pública, muy esperado, entonces estamos trabajando para que esto sea una realidad pronto en Toluca y que nos permita ahí hacer combinación de modos de transporte, ¿no? Es decir, la gente podrá llegar en coche, pero puede moverse en bicicleta en el transcurso de su día. Esto seguramente será en la zona centro de la ciudad. Queremos que la gente se mueva más en bici, pero necesitamos que tengan donde dejar su bici, que de verdad puedan ir a muchos lugares en bicicleta y que no les sea un problema el que no los dejen meterlo o que su bicicleta esté expuesta a robo. Entonces también tenemos un programa de instalación de cicloestacionamientos en lugares públicos. Y la ruta recreativa que ya venía siendo Fundación Tlaloc desde hace unos años y que hace un par de semanas fue certificada ya como Ruta Recreativa de las Américas, que es un espacio abierto familiar importante de recuperación de espacio público, donde pues, uno puede empezar a practicar, ¿no? Cómo es ser un ciclista urbano y cómo andar en bici por la calle y convivir con otros. Y tenemos en el INPLAN 2 o 3 veces por semana dinámicas de sensibilización ante la discapacidad. Esto es cómo te pones en los zapatos del otro. Se atiende un promedio de 250 personas por semana. Hemos tenido muy buenos resultados. En alguna ruta recreativa que nos tocó, que se hizo la ruta recreativa por la discapacidad, se hizo un rally con muy buenos resultados para ello también. Comentaremos básicamente y haremos algunas precisiones en torno al proyecto del tren. De entrada comentar, bueno, se menciona como Sinacantepec observatorio. Sin embargo, bueno, realmente la estación o la primera estación que se denomina, le han denominado Sinacantepec, no es realmente Sinacantepec, que está en el municipio de Toluca, junto a la Alameda 2000. Esa es la primera estación. La segunda estación dentro de Toluca está en Pino Suárez con las Torres. La tercera se encuentra en Metepec, más o menos a la altura de Tecnológico, y en la cuarta en Lerma, aproximadamente ahí cerca del poblado Tultepec. Tenemos aquí algunos datos muy puntuales, como los viajes estimados por día, así como la longitud total del recorrido. El tren es un viaducto elevado, ¿sí?, que tiene una sección aproximada de 12 metros, ¿sí?, una altura de entre 10 y 14 metros, ¿sí?, y va a pasar sobre todas las torres. Estamos haciendo mesas de trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, justamente porque también estamos preocupados en todo lo que se ha comentado en torno a los impactos urbanos de movilidad. Entonces, bueno, básicamente es lo que estamos haciendo en torno a este proyecto. Vamos a ver una parte de antecedentes de referencia con respecto a algunos estudios que se han venido desarrollando, las posibilidades de integración que estamos evaluando en el caso de Toluca, cómo debería abordarse la integración, que yo creo que esa es buena parte del aporte que nosotros quisiéramos ofrecer, y una experiencia en España para que tengan una referencia un poco de la magnitud que puede tener esto con respecto al caso de Toluca. Ya existe bastante información y veo con muy buenos ojos lo que viene desarrollando gente del alto nivel de las instituciones, tanto del Centro Mario Molina como la gente de EURE, ¿no? Nosotros participamos en el año 2007 en un estudio muy enfocado hacia el tema de transporte público, donde se determinó la importancia de la integración y de la racionalización de la red de la ciudad, de todo lo que era el área metropolitana. Ya existen propuestas, es una de las cosas muy buenas que he visto hoy, que buena parte de los elementos que se vienen desarrollando coinciden con todas las propuestas que se han venido desarrollando desde el año 2005 o 2004, ¿no? Sobre la importancia de racionalizar la red, jerarquizar la red y tener algunos puntos claves de integración, que yo creo que ese es el elemento importante que vamos a ver. Esto era un poco también lo que comentaban cuando se hizo el estudio. Esto es cerca del cruce del Boulevard de Metepec con Isidro Favela. Estamos hablando de 120 rutas, 120 servicios que coinciden en esos puntos.
en total acuerdo con lo que plantea el doctor Iraeta, que se tiene que buscar una forma de racionalizar la red porque eso no tiene ningún sentido. Es importante que haya algún tipo de análisis del impacto que va a generar esas instalaciones desde el punto de vista no solamente urbanístico, sino desde el punto de vista también de movilidad, de cómo acceder a esos puntos. Y un elemento que también es importante es cómo vamos a buscar un análisis de ahorro energético y de sostenibilidad ambiental de esas instalaciones. Determinar la demanda de movilidad de cada una de esas estaciones y cómo va a acceder las personas, cómo llegan esas personas, cómo se distribuyen entre cada uno de los modos que está llegando a esas estaciones. Un tema de análisis de viabilidad, de cómo van a ser cada uno de los accesos a esa zona. La descripción de la operación interna y externa de esas estaciones, en términos de maniobra, de accesibilidad, de cómo van a llegar cada uno de los vehículos, dónde van a operar los estacionamientos. La planeación de la infraestructura, eso también es un elemento importante. Va a tener que preverse que van a haber elementos de construcción que van a tener que ser evaluados en términos de impacto mientras se esté haciendo la construcción de esas áreas. Lo que quisiera hacer énfasis en esta presentación es una reflexión respecto de la implicación o darnos cuenta de qué significa el tener un tren de la magnitud de la que se está planeando. Justamente lo que quiero hacer énfasis en cuál es la visión que queremos para el Valle de Toluca. Hemos partido de que hay un gran megaproyecto que es una decisión tomada, y entonces ¿cómo le hacemos para ajustarnos a esa decisión? Hay todo un patrón de viajes identificado claramente del poniente de la zona metropolitana del Valle de Toluca hacia el Valle de México, ¿no? Hablaban por ahí de 500,000 vehículos que circulan diariamente entre estos dos extremos. El trazo del tren lo único que está haciendo es decir, como ya no caben en las carreteras esos 500,000 vehículos, asumimos que va a crecer esa demanda, hagámoslos un poquito más sustentable con un tren, lo cual es bueno, es el menos peor de los mundos, pero seguimos reforzando ese patrón regional de desplazamiento de un valle al otro. Si la zona industrial está ligeramente arriba del trazo del tren y es el principal centro atractor de viajes al nivel de Toluca, también tendríamos que plantearnos cómo le vamos a hacer la gente que vaya a utilizar el tren de manera local en estas 4 estaciones. Seguramente su interés será llegar a la zona industrial, y aunque está relativamente cerca, ya me imagino los flujos micros norte-sur, 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 de los que llegan a utilizar el tren para viajes locales. Está el tema del aeropuerto. Por ahí se ha mencionado que va a haber un shuttle de la estación más cercana al aeropuerto. Habría que valorar si es la mejor opción para que este segmento de la línea del tren sirva a ese importante centro atractor de viajes. Una cuestión que a mí me preocupa mucho es lo que significa un tren de acuerdo al tamaño y a la estructura de movilidad que tiene hoy en día el Valle de Toluca. Esta gráfica lo que ilustra es como una especie de evolución de modos de transporte de acuerdo al tamaño y a la densidad de una ciudad, pero conforme la ciudad va creciendo y va requiriendo medios masivos de transportación, pues hay que ir escalando las opciones tecnológicas para satisfacer ciertas demandas de una manera más conveniente. ¿Dónde ubicamos a Toluca hoy en día? Hoy en día Toluca tiene vías para los autos, tiene rutas de autobuses desorganizadas y sin control, por lo que he escuchado, y algún flujo peatonal y ciclista. ¿Dónde está el BRT de Toluca? No existe. ¿Dónde están las vías para los peatones de manera masiva? No existen. ¿Dónde está un tren ligero? Un tren ligero no está. Toluca va a brincar de un, digamos, tercer peldaño al último, que es un tren masivo, un tren pesado, un tren de alta capacidad. La preocupación es que si ya es una decisión tomada, ¿cómo vamos a saldar esta brecha en términos de capacidad desde un tren de alta capacidad hasta este estado modal en el que está? ¿Qué pasa si no se sustituye o si no se integra
esta brecha, pues que vamos a tener, como ya se comentó hace rato, en las terminales del tren, cientos de microbuses, peatones atropellados, insuficiencia de estacionamiento para los automóviles, o en el peor de los casos también que simplemente pues la gente no va a usar el tren porque no le va a satisfacer, porque hay toda esta brecha de capacidad. ¿Sí? Estamos brincando de un modo de baja capacidad hacia un modo de gran capacidad. Algunos datos aquí que tomé del Centro Molina, pero que me hacen pensar que el tren pues es un gran reto, pero también creo que debe de ser una gran oportunidad para que junto con una visión de desarrollo económico local pueda ajustarse y tenerse para el beneficio y una visión de desarrollo local de la zona metropolitana. ¿Cómo el bienestar ambiental puede en la actualidad superar la corrupción y el interés económico de las constructoras y comerciantes? ¿Cómo le damos continuidad de proyectos en siguientes administraciones y también una visión metropolitana? De preocupación está el impacto ambiental en la construcción de la estación y construcción de la estación con un plan de desarrollo para que no sea solo un centro comercial. Problemas de inseguridad atribuidos a la creación de viviendas no controladas en zonas aledañas al tren ligero. ¿Qué tan rentable sería el servicio del tren, me imagino? ¿Cómo se garantiza que con el tren que comunica Toluca, México, se va a dejar de utilizar el vehículo privado? La intermodalidad, haciendo hincapié en la escalabilidad de los demás medios de transporte y el impacto del diseño arquitectónico, que sea amigable para las mujeres en tacones y personas en silla de ruedas y tercera edad. Considerando el trayecto del tren y los estudios de movilidad y elaboración, ¿cómo se integrará a los transportistas a una estrategia integral de movilidad? ¿Cuáles serán las estrategias y los mecanismos? Reestructuración de rutas, ¿habrá reestructuración? ¿Por qué no se han consolidado los proyectos de transporte de alta capacidad como el BRT? Para el sistema multimodal, ¿por qué solo se considera el BRT como única solución para la línea troncal que se proyectará? Primero, arreglar el transporte público, camiones, taxis, ordenar rutas de transporte. ¿Por qué esperar a que llegue el tren? Dice, normatividad para el paradero de bicicletas en centros comerciales, edificios públicos y escuelas. Y la última preocupación es la concientización de los usuarios sobre la movilidad a través de incentivos, restricciones del uso del automóvil y normatividad. Nos preocupa este impacto que va a tener el tren. Por un lado está la parte ambiental. La parte ambiental, partiendo del supuesto de que el tren interurbano, trata de captar o tratará de captar esa demanda de vehículos o de personas que actualmente viajan y que realizan sus actividades muy temprano y se van hacia la Ciudad de México a trabajar y regresan en la noche, ya sea en camión, ya sea en automóvil particular. Desde ese punto de vista, partiendo desde ese supuesto, pues ya el hecho de la existencia de un tren me permitirá, o como dice, había una pregunta, ¿cómo garantizar o cómo captar que las personas se bajen del tren, de los vehículos y se suban al tren? Desde el punto de vista de tiempo, pues son 39 minutos, ¿no? 39 minutos de estación a estación, del inicio al final. El hecho de la seguridad, teóricamente, pues deberá ser un tren más seguro. Sus características geométricas, en el sentido de que es un tren en viaducto elevado, favorece lo que comentaba hace rato el doctor Iracheta, ¿no? No generará barreras urbanas, o esperamos que no genere barreras urbanas. Estamos desde el ayuntamiento generando un estudio para ver cómo podemos estas estaciones que se encuentran muy particularmente en el municipio de Toluca, cómo podemos generar esa integración de los diferentes modos de transporte. Por ejemplo, en Pino Suárez, Las Torres,
bueno, pues existen, es una problemática que pues se acentúa con la terminal de camiones, ¿no? Que pasan N cantidad de rutas, de roteros por ese punto, bases de taxis. En esta parte estamos viendo con gobierno del estado justamente cómo se puede subsanar todo eso. Mucha parte, nosotros desde el ayuntamiento pues generamos esta interacción con gobierno federal, con gobierno estatal, pero a veces estamos un poco atados de manos en el sentido de que mucha parte del transporte en el que nos movemos, pues de hecho la regulación es gobierno estatal, ¿no? Una estrategia pues tendrá que ser ir reorganizando todas estas rutas, todos estos demanda, y bueno, de hecho integrar de manera armónica lo que es la movilidad no motorizada, que queremos también que el tren pues sea incluyente con la bicicleta, ¿no? De hecho ya nos han asegurado por parte de la SCT que tendrá cicloestaciones. Hemos armado también ya un posible escenario de rutas alimentadoras ciclistas a la parte del tren. Nos estamos armando una agenda justamente de situaciones que se tienen que tocar y poner en la mesa con las instancias federales, que son las que están desarrollando este proyecto del tren, para que sean incluidas dentro de este proyecto. Me voy a referir al tema, creo que fue recurrente, respecto de la relación con los autobuses concesionados actuales, y creo que una recomendación muy importante para la integración adecuada del tren con los servicios existentes es retomar de manera enfática el control sobre las concesiones y sobre los servicios concesionados. Yo identifiqué 3 elementos importantes de la conversación y que lo hemos estado discutiendo desde hace ya un largo rato, ¿no? Uno que tiene que ver con el tema de desarrollo urbano, otro con el tema de la integración intermodal y otro que tiene que ver con el tema de la rentabilidad de la operación. Con respecto al tema de desarrollo urbano, bueno, ya Carlos había hecho la referencia de la visión que hemos tenido desde hace un rato sobre la dinámica urbana del área, ¿no? Y vemos el potencial que tiene todo el Boulevard de las Torres para ser el centro de concentración de actividades urbanas importantes de toda la ciudad. En algún momento también lo conversamos con el doctor Iraeta en una tertulia, una conversación que tuvimos sobre la importancia a lo mejor de pensarse en un elemento de planificación en términos de corredor de todo lo que es el sector, ¿no? Para ver cómo potenciar el tema de desarrollo urbano en esas áreas. Ahí el gran problema que hemos identificado es que la estructura parcelaria de esa área es muy chica y tratar de hacer grandes desarrollos van a tener que pasar por elementos, como bien comentaba el doctor Iraeta, de constituir un fideicomiso, un tema de desarrollo, congelamiento de esas áreas para ver cómo potenciarlo. En términos de integración, las 2 palabras claves para nosotros tienen que ver con la construcción de una infraestructura básica, que son los elementos de integración y que estén controlados, y el otro el de la jerarquización del sistema de transporte, ¿no? Alejandro ya hacía una muy buena referencia de cómo debe irse escalando, y esa escalabilidad no la tenemos en el caso de Toluca, y para lograrla necesitamos tener una jerarquización real de los servicios por cada una de las tipologías de vehículos y por cada uno de los corredores donde deben estar operando. En términos de rentabilidad, desde el punto de vista socioeconómico para la población y desde el punto de vista para los operadores, entiendo que ya en los proyectos que se han venido presentando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se determinó que los proyectos eran viables, eran posibles. Nosotros, recuerdo cuando estuvimos haciendo unas cuentas de referencia, hoy en día una población, el vehículo privado para poder hacer esa transferencia está pagando 70 pesos por cada uno de los viajes, son cerca de 140 pesos, póngale 10 pesos por kilómetro totales en operación. En total, una persona en su vehículo, incluyendo el estacionamiento, puede estar gastando diariamente fácil cerca de 1.000 pesos. Entendemos que el servicio de transporte colectivo que se va a prestar entre la ciudad de DF y va a ser bastante menor.
a ese monto, con lo cual va a ser atractivo para personas. No todas van a hacer una transferencia, eso estamos conscientes. Por lo general de la experiencia internacional se habla de un 10, un 15 o un 20% de transferencia. Para mí esos son los 3 puntos válidos, ¿vale?